Bienvenidos al canal Audiocrímenes en Español. Suscríbete y deja tu like si te gusta este contenido. En este canal trataremos casos no tan mediáticos, pero no por ellos menos interesantes. Capítulo 1. El hallazgo en la finca. El 13 de noviembre de 2006, en las afueras del pequeño pueblo de Navalmoral de la Mata, en la provincia de Cáceres, Extremadura, un agricultor que trabajaba en una finca cercana realizó un macabro descubrimiento. Ese día, en torno a las 9:30 de la mañana, el hombre había ido a verificar el estado de un terreno de su propiedad cuando encontró el cuerpo sin vida de Antonio Gutiérrez, un vecino de 53 años, tendido en el suelo entre las herramientas de trabajo. Antonio estaba boca abajo con una herida visible en la cabeza y rodeado de sangre. A primera vista parecía que el hombre había tenido un accidente fatal mientras trabajaba en la finca, pero algo no terminaba de encajar. El agricultor José Herrera, que había conocido a Antonio desde hacía años, quedó paralizado por el shock. Antonio era un hombre metódico y cuidadoso, conocido en el pueblo por su diligencia en el trabajo agrícola. Herrera sabía que algo raro estaba pasando y llamó inmediatamente a la Guardia Civil para reportar el hallazgo. Cuando lo vi tendido en el suelo pensé que había sido un accidente, pero el lugar no estaba como suele quedar cuando alguien cae desde una altura o tropieza. Antonio no tenía ningún equipo caído a su alrededor, no había nada que indicara que fue un accidente de trabajo. Fue entonces cuando me di cuenta de que debía llamar a la policía, dijo José en su testimonio ante la Guardia Civil. En menos de media hora, 2 patrullas de la Guardia Civil llegaron al lugar, y al examinar la escena, comenzaron a sospechar que no estaban ante un simple accidente. El cuerpo de Antonio estaba en una posición extraña y presentaba una herida en la cabeza, pero no había señales de que hubiera caído de una escalera o sufrido un accidente con maquinaria, lo cual sería lo esperado en ese contexto. Además, alrededor del cuerpo, los agentes notaron que el terreno no presentaba signos de lucha ni de que el hombre hubiera intentado levantarse tras la caída. El teniente Ramón Fernández, encargado de la primera inspección, recordó más tarde: "Lo primero que nos llamó la atención fue la falta de desorden en la escena. Si alguien se golpea la cabeza de forma accidental, lo habitual es que se tambalee o caiga de una manera caótica. Pero aquí todo estaba en su sitio, como si Antonio simplemente hubiera colapsado. Luego observamos la herida en su cabeza, era profunda, pero no encajaba con una caída simple. Comenzamos a sospechar que podía tratarse de un crimen. La Guardia Civil acordonó el área y llamó a los técnicos de criminalística para hacer una inspección más detallada. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cáceres para una autopsia completa, y los agentes comenzaron a interrogar a los vecinos y familiares de Antonio. Capítulo 2. La vida tranquila de Antonio y las primeras sospechas. Antonio Gutiérrez había vivido toda su vida en Navalmoral de la Mata, un pequeño pueblo agrícola donde todos se conocían. Era un hombre solitario desde la muerte de su esposa hacía 5 años, pero siempre había sido respetado en la comunidad por su carácter tranquilo y su dedicación al trabajo. No tenía hijos y había pasado los últimos años centrado en cuidar sus terrenos y sus pocas amistades cercanas. Las primeras entrevistas realizadas por la Guardia Civil parecían reforzar la imagen de un hombre sin enemigos. Según sus vecinos, Antonio no tenía problemas aparentes con nadie y siempre había sido cordial, aunque últimamente se le había visto algo preocupado por asuntos económicos. Uno de los primeros en ser investigados fue Raúl Gómez, un joven de 25 años que había trabajado esporádicamente para Antonio en la finca. Raúl tenía un historial de problemas legales por pequeños robos y altercados, lo que lo convertía en un sospechoso natural para la policía. Cuando fue interrogado, admitió haber discutido con Antonio hacía una semana por una deuda pendiente, pero negó rotundamente haber estado en la finca el día de su muerte. Raúl fue contundente en su declaración: "Es cierto que discutimos porque me debía un dinero por unos días de trabajo, pero nunca hubiera hecho algo así. Ese día estaba con mi novia todo el tiempo, y ella puede confirmarlo". La coartada de Raúl fue verificada, y su novia, Patricia Ramírez, corroboró que había estado con él durante toda la tarde del 12 de noviembre, la última vez que Antonio fue visto con vida. Con Raúl temporalmente fuera del radar, los investigadores comenzaron a buscar otras pistas, pero se encontraron con una pared, sin testigos presenciales ni pruebas contundentes. El caso parecía estar en punto muerto. Un amigo cercano, Luis Méndez, declaró durante el interrogatorio: "Antonio era un hombre reservado, pero últimamente lo notaba algo más nervioso. Me comentó que estaba teniendo algunos problemas con el dinero, pero no quiso entrar en detalles.
Solo me dijo que había prestado una cantidad considerable a alguien del pueblo y que no le estaban devolviendo lo que le debían. Este detalle abrió una nueva línea de investigación. Si bien Antonio no era un hombre de grandes riquezas, se supo que había realizado algunos préstamos a conocidos del pueblo, algo común en las comunidades pequeñas donde no se suelen formalizar los acuerdos por escrito. La pregunta era, ¿quién le debía dinero y hasta qué punto ese conflicto podría haber escalado? En este contexto, un testimonio inesperado llamó la atención de los investigadores. Manuel Pérez, un vecino de la zona, recordó haber visto algo inusual en los días previos a la muerte de Antonio. En su declaración, mencionó que el día anterior al hallazgo del cuerpo había visto un coche azul oscuro cerca de la finca de Antonio, a una hora en la que no era habitual ver vehículos en esa zona. Era alrededor de las 5 de la tarde. Estaba paseando cerca de la finca de Antonio cuando vi el coche estacionado. Me llamó la atención porque no era común ver vehículos allí a esa hora, pero pensé que podría ser alguien que venía a ayudarlo en el trabajo. Este detalle pareció insignificante al principio, pero se convirtió en una pieza clave en la investigación. La descripción del coche, un modelo azul oscuro, coincidía con el vehículo de Tomás Sánchez, un conocido del pueblo que tenía problemas económicos y a quien Antonio le había prestado una suma importante de dinero. Aunque no se pudo confirmar la identidad del conductor en ese momento, este testimonio fue suficiente para que la Guardia Civil comenzara a investigar más a fondo a Tomás. Tomás Sánchez, un hombre de 45 años, había trabajado esporádicamente para Antonio y estaba pasando por dificultades financieras. Durante su interrogatorio, al ser preguntado por su relación con Antonio, Tomás insistió en que la deuda no había generado ningún conflicto serio entre ellos. Sin embargo, la tensión económica entre ambos, sumada al avistamiento de su coche cerca de la finca, lo colocó en el centro de la investigación. A pesar de las explicaciones de Tomás y su insistencia en que no había estado en la finca el día de la muerte, las sospechas crecieron, y los investigadores decidieron profundizar en sus movimientos y conexiones con la víctima. La observación de Manuel Pérez, inicialmente una simple curiosidad, se convertiría en un testimonio crucial para conectar a Tomás con la escena del crimen. Capítulo 3. La autopsia y el descubrimiento forense. Cuando la doctora María Dolores Prieto realizó la autopsia de Antonio Gutiérrez, su experiencia fue crucial para revelar detalles que a simple vista habían pasado desapercibidos. Al principio, el golpe en la cabeza parecía la causa más obvia de muerte, pero algo no cuadraba con la lógica de una caída accidental o un golpe inesperado. Fue entonces cuando Prieto decidió realizar una inspección más detallada del cuerpo. Primero se centró en las marcas en el cuello. A pesar de no ser tan visibles como en otros casos de estrangulamiento, había ligeras contusiones y marcas en forma de líneas finas, características de haber sido provocadas por un objeto delgado y rígido, como una cuerda. Prieto explicó durante el juicio. Las marcas eran muy tenues, casi imperceptibles a primera vista, pero la posición y distribución eran consistentes con un estrangulamiento. Tras hacer un análisis más profundo, pudimos determinar que Antonio había sido asfixiado antes de recibir el golpe en la cabeza, lo que cambió completamente la dirección de la investigación. Este hallazgo fue corroborado con la ausencia de sangre activa en la herida de la cabeza, lo que indicaba que el corazón de Antonio ya había dejado de bombear sangre cuando sufrió el golpe. El forense concluyó que el golpe fue infligido post-mortem, probablemente para simular un accidente y desviar la atención de la verdadera causa de muerte. Además de las marcas en el cuello, otro detalle inquietante fue la presencia de sedantes en el sistema de Antonio. Las pruebas toxicológicas revelaron que había ingerido una dosis moderada de benzodiazepinas, un tranquilizante que habría reducido significativamente su capacidad para defenderse. Esto indicaba premeditación. El asesino no solo planeó el crimen, sino que se aseguró de incapacitar a la víctima antes de atacarlo físicamente. Prieto señaló en su informe, la cantidad de sedantes encontrada en el cuerpo no era suficiente para causar una sobredosis, pero sí para inducir un estado de somnolencia o debilidad extrema, lo que sugiere que Antonio fue drogado antes de ser estrangulado. Esto refuerza la teoría de un asesinato premeditado y planificado. El hecho de que Antonio estuviera bajo los efectos de los sedantes implicaba que no tuvo la capacidad de defenderse o resistir el ataque, lo que se verificó al no encontrarse signos de lucha en su cuerpo ni en el lugar del crimen. La combinación de estas pruebas llevó a los investigadores a la conclusión de que el asesinato fue cuidadosamente planeado. Capítulo 4. El coche azul y el testimonio clave.
El testimonio de Manuel Pérez, el vecino que mencionó haber visto un coche azul oscuro cerca de la finca el día anterior al hallazgo del cuerpo, se convirtió en un elemento clave para conectar a Tomás Sánchez con el crimen. Aunque inicialmente parecía un detalle menor, la coincidencia con el vehículo de Tomás fue suficiente para reabrir su interrogatorio. Pérez describió con precisión el coche y la hora en la que lo vio estacionado. Era alrededor de las 5 de la tarde. Estaba paseando cerca de la finca de Antonio cuando vi el coche estacionado. Me llamó la atención porque no era habitual ver vehículos allí a esa hora, pero pensé que podría ser alguien que venía a ayudarlo en el trabajo. Este testimonio fue crucial porque coincidía con la línea temporal de la muerte de Antonio, lo que llevó a los investigadores a revisar las cámaras de seguridad de la carretera cercana. Aunque no había cámaras en el camino que llevaba directamente a la finca, una cámara en la salida del pueblo captó un coche similar al de Tomás a las 4:30 en dirección a la finca y luego, volviendo hacia el pueblo alrededor de las 7 horas. Este descubrimiento obligó a Tomás a proporcionar una coartada más sólida, pero sus respuestas se volvieron inconsistentes. En su primer interrogatorio, afirmó que había pasado la tarde en casa, sin salir en ningún momento. Sin embargo, al ser confrontado con la evidencia del coche, intentó modificar su versión de los hechos, alegando que había salido a hacer recados. Los investigadores, notando su nerviosismo, decidieron centrarse más en su relación con Antonio. Capítulo 5. Las contradicciones de Tomás Sánchez. Tomás Sánchez, de 45 años, había crecido en Navalmoral de la Mata, igual que Antonio Gutiérrez. Era conocido en el pueblo como un hombre trabajador, aunque algo reservado. Había trabajado en distintas fincas de la zona y, aunque no tenía una profesión fija, siempre lograba encontrar pequeños trabajos temporales que le permitían salir adelante. A pesar de su carácter algo introvertido, Tomás tenía una familia que dependía de él, su esposa, Laura, y 2 hijos adolescentes, Miguel y Sara, quienes vivían con él en una pequeña casa en las afueras del pueblo. Sin embargo, en los últimos años, la situación económica de Tomás se había deteriorado. Su esposa había sufrido una enfermedad crónica que requirió tratamientos costosos, lo que dejó a la familia en una situación de deuda creciente. Además, Tomás había invertido en un pequeño negocio agrícola propio, intentando cultivar productos que pudiera vender localmente, pero la mala gestión y unas cosechas desfavorables hicieron que la inversión fracasara. Al borde de la ruina financiera, comenzó a pedir préstamos a amigos y conocidos, entre ellos Antonio Gutiérrez. La relación entre Tomás y Antonio había sido inicialmente cordial. Aunque no eran amigos íntimos, se respetaban y se ayudaban mutuamente cuando lo necesitaban. Fue en ese contexto que Antonio accedió a prestarle dinero a Tomás, con la esperanza de que éste pudiera recuperarse económicamente y pagar la deuda cuando tuviera mejores ingresos. Antonio no tenía hijos ni grandes compromisos financieros, lo que le permitió ofrecer la suma de 10.000 euros a Tomás, a pesar de no haber formalizado el préstamo por escrito. Al principio, Tomás prometió devolver el dinero en pocos meses, pero la situación solo empeoró. Los problemas de salud de su esposa continuaron, y los gastos médicos aumentaban. Sus intentos de generar ingresos adicionales fallaban, y cada vez le resultaba más difícil cubrir las necesidades de su familia. Esto generó una creciente tensión en el hogar, donde las discusiones por el dinero eran constantes. Laura, su esposa, conocía los problemas de Tomás, pero no estaba al tanto del préstamo que había recibido de Antonio. Tomás, por su parte, intentaba mantener el asunto en secreto para no agravar más las preocupaciones en su hogar, lo que lo sumió en una espiral de desesperación. En el pueblo, la gente comenzaba a notar que Tomás se veía más distante y nervioso. De vez en cuando hablaba con algunos vecinos sobre sus dificultades, aunque nunca mencionaba abiertamente su deuda con Antonio. Con el paso del tiempo, Antonio comenzó a preocuparse por la falta de pago. Aunque era una persona paciente, las dificultades económicas propias también empezaron a afectarle. En más de una ocasión, intentó hablar con Tomás para llegar a un acuerdo sobre la deuda, pero las respuestas evasivas y las promesas vacías solo incrementaban su frustración. Durante el segundo interrogatorio, Tomás mostró señales de angustia cuando fue presionado sobre su relación financiera con Antonio. Los investigadores descubrieron que Tomás había acumulado una deuda considerable con Antonio, que rondaba los 10.000 euros, una suma que Tomás no tenía forma de devolver debido a sus problemas económicos. Al principio, Tomás insistió en que la deuda no había sido motivo de tensión entre ellos. Sin embargo, las conversaciones con otros vecinos revelaron lo contrario,
Antonio había estado presionando a Tomás para que devolviera el dinero, y la situación se había vuelto tensa en las semanas anteriores al asesinato. Un amigo común, Carlos Benítez, declaró durante el juicio: Antonio me comentó varias veces que Tomás ya no le respondía con la misma cordialidad de antes. Lo veía nervioso cada vez que hablaban del dinero. Antonio no quería presionarlo demasiado, pero ya estaba cansado de esperar. Sabía que Tomás estaba pasando por un mal momento, pero también sentía que tenía que poner fin a esa situación. Me dijo que si Tomás no le devolvía el dinero pronto, tendría que tomar medidas más serias. Esta tensión culminó una semana antes del asesinato, cuando Antonio decidió confrontar a Tomás de manera más directa. Según testigos, Antonio le pidió a Tomás que establecieran un plan de pagos claro o que, de lo contrario, se vería obligado a acudir a la justicia para recuperar su dinero. La conversación, que ocurrió en un bar del pueblo, fue tensa, aunque no llegó a los gritos. Sin embargo, quedó claro que Tomás estaba en una situación límite y no veía una salida fácil. La deuda no solo afectaba a Tomás financieramente, sino que lo consumía mentalmente. La presión de mantener a su familia, los gastos médicos y la incapacidad de saldar la deuda con Antonio lo empujaron a un estado de angustia constante. A medida que la fecha límite autoimpuesta por Antonio se acercaba, Tomás se encontró cada vez más desesperado, buscando soluciones que parecían imposibles. Este contexto financiero proporcionó un motivo claro para el crimen. Tomás, agobiado por la deuda y la presión de Antonio, se convertía así en el principal sospechoso para los investigadores. Capítulo 6. Las órdenes judiciales y la recolección de pruebas forenses del coche de Tomás. Tras los primeros avances en la investigación, especialmente después del testimonio de Manuel Pérez sobre el coche azul oscuro visto cerca de la finca de Antonio el día anterior al hallazgo del cuerpo, la Guardia Civil decidió centrar su atención en Tomás Sánchez. Aunque no tenían pruebas concluyentes, los investigadores sabían que necesitaban actuar con rapidez antes de que cualquier posible evidencia desapareciera. El 16 de noviembre de 2006, 3 días después del descubrimiento del cadáver de Antonio, el juez encargado del caso emitió una orden judicial para registrar la vivienda de Tomás Sánchez y realizar una inspección forense completa de su vehículo, un Renault Megane de color azul oscuro. Esta decisión fue clave para avanzar en la investigación, ya que las pruebas que se recogieron del coche serían fundamentales para vincular a Tomás con el crimen. El registro del vehículo. Al llegar a la casa de Tomás, los agentes de la Guardia Civil encontraron a Tomás y su esposa, Laura, visiblemente nerviosos. Aunque Tomás cooperó con las autoridades, era evidente que la presencia de los investigadores lo incomodaba. El coche, estacionado en el garaje de la vivienda, fue inmediatamente sometido a una inspección preliminar antes de ser trasladado al laboratorio forense en Cáceres. Los técnicos de criminalística comenzaron a buscar cualquier indicio que pudiera relacionar el coche de Tomás con la escena del crimen. Sabían que no era probable encontrar pruebas obvias como sangre o huellas dactilares debido a los días que habían pasado desde el asesinato, pero estaban convencidos de que el terreno de la finca de Antonio, así como las condiciones en las que había sido hallado su cuerpo, podrían haber dejado rastros inadvertidos. Recolección de partículas de tierra. El primer hallazgo relevante se produjo cuando los técnicos encontraron pequeñas partículas de tierra en el maletero del coche. A simple vista parecían partículas comunes de barro o polvo, pero tras ser enviadas al laboratorio para un análisis detallado, los forenses determinaron que coincidían con el tipo de suelo de la finca de Antonio. El área donde se encontró el cuerpo de Antonio tenía una mezcla característica de tierra arcillosa y piedras que no era común en otras partes de la región, lo que ayudó a los investigadores a establecer una conexión. El teniente Ramón Fernández, a cargo del operativo, explicó la importancia de este hallazgo en su informe posterior. El tipo de suelo encontrado en el maletero del coche de Tomás coincidía con precisión con la tierra de la finca de Antonio. Aunque Tomás negó haber estado allí, esta prueba reforzó nuestras sospechas de que su coche había sido utilizado en la escena del crimen o cerca de ella, probablemente para trasladar o transportar algo relacionado con la víctima. Rastros de cuerda y fibras textiles. Otro hallazgo clave fue la presencia de pequeñas fibras textiles en la parte trasera del vehículo. Aunque no se encontró una cuerda directamente en el coche, los forenses detectaron fibras que correspondían a un tipo de cuerda delgada, similar a la que se sospechaba que había sido utilizada para estrangular a Antonio. Estas fibras, aunque mínimas, resultaron ser un indicio valioso para construir la teoría de que Tomás había utilizado su coche no solo para moverse hasta la finca, sino posiblemente para transportar algún instrumento utilizado en el crimen.
Además de las fibras, se encontraron restos de tejidos que no pertenecían a la tapicería original del coche. Tras un análisis microscópico, los expertos concluyeron que las fibras no coincidían con las ropas habituales de Tomás ni con las de su familia, lo que sugería que podrían haber pertenecido a Antonio o a los objetos utilizados durante el asesinato. Este hallazgo, aunque indirecto, reforzó aún más la idea de que el coche había sido empleado durante la ejecución del crimen. Imágenes de cámaras de seguridad. Paralelamente, los investigadores continuaban revisando las imágenes de cámaras de seguridad de las carreteras cercanas al pueblo. Como se mencionó anteriormente, una cámara captó un coche similar al de Tomás en las inmediaciones del pueblo la tarde del 12 de noviembre, el día en que Antonio fue asesinado. Aunque no había cámaras en la carretera exacta que conducía a la finca, las imágenes de la cámara de seguridad mostraban un coche azul oscuro en la entrada de Navalmoral de la Mata, entrando a las 4:30 y saliendo a las 7 horas, en un margen de tiempo que coincidía con el asesinato. Aunque las imágenes no eran lo suficientemente claras para identificar al conductor, la coincidencia de la hora y el modelo del coche añadieron una nueva pieza al rompecabezas. Este detalle, unido a las pruebas físicas obtenidas del vehículo, consolidó la idea de que Tomás había mentido sobre su paradero esa tarde. Las inconsistencias en las declaraciones de Tomás. Cuando Tomás fue confrontado con las pruebas forenses, su comportamiento se volvió cada vez más errático. En su primer interrogatorio, había afirmado que no había salido de casa en todo el día del asesinato. Sin embargo, cuando los investigadores le mostraron las imágenes del coche, intentó cambiar su versión de los hechos, alegando que había salido brevemente para hacer algunos recados, pero que no había estado en la finca de Antonio. La contradicción de sus declaraciones, sumada a las pruebas recogidas del coche, lo situaba en una posición comprometida. Aunque no había pruebas directas como sangre o huellas dactilares que lo vincularan explícitamente con la muerte de Antonio, la acumulación de pequeños indicios comenzó a cerrar el cerco alrededor de Tomás. Conclusiones preliminares. El análisis forense del coche de Tomás, aunque no concluyente por sí solo, fue una pieza esencial en la estrategia de la Fiscalía para construir un caso sólido en su contra. Las partículas de tierra, las fibras textiles y las inconsistencias en sus declaraciones lo vinculaban indirectamente con la escena del crimen, y reforzaban la teoría de que había utilizado su coche para moverse entre su casa y la finca de Antonio el día del asesinato. El cerco se estaba cerrando sobre Tomás Sánchez, y los investigadores sabían que cada nueva pieza de evidencia los acercaba más a resolver el caso. A medida que las pruebas forenses se acumulaban, la presión sobre Tomás aumentaba, y el caso que inicialmente parecía un accidente se había transformado en un homicidio cuidadosamente planeado. Capítulo 7. Conclusiones forenses y el juicio. Durante el juicio, la Fiscalía se apoyó fuertemente en el informe forense y en las pruebas circunstanciales, como el testimonio del vecino y las imágenes de las cámaras de seguridad. La doctora Prieto fue llamada a declarar y explicó con detalle cómo las pruebas revelaban un crimen cuidadosamente planificado. Durante su testimonio, describió los efectos combinados de los sedantes y el estrangulamiento. El análisis toxicológico mostró que las benzodiazepinas encontradas en el cuerpo habrían comenzado a hacer efecto en cuestión de 20 a 30 minutos tras su ingesta, lo que redujo significativamente la capacidad de Antonio para resistir. Esta situación fue aprovechada por el atacante, que lo estranguló con un objeto delgado, como una cuerda o un lazo. Posteriormente, el golpe en la cabeza fue infligido para simular una caída accidental. Además, el coche azul oscuro de Tomás fue sometido a un examen forense, y en el maletero se encontraron pequeñas partículas de tierra que coincidían con el suelo de la finca. Aunque no se hallaron pruebas concluyentes de que la cuerda utilizada estuviera en el coche, estos indicios añadieron más peso a la acusación. Tomás, al verse acorralado por las pruebas, confesó el crimen, pero intentó justificarse argumentando que había sido un impulso del momento, producto de la desesperación por su situación financiera. Sin embargo, los fiscales lograron demostrar que el asesinato fue premeditado, utilizando el testimonio forense y los indicios recogidos en la escena del crimen. Finalmente, el tribunal dictaminó que Tomás Sánchez había planeado el asesinato para resolver su situación económica, condenándolo a 15 años de prisión por homicidio premeditado.